Nipa gunle namdul shinge yende gunge genpa bo simchen gunge nyen chego tamje kenla gu janse. Omen jege nge bodane dusum sange gunge ngowo nye rasim chego ngosum denzembe. Tsawe lame shabla so wa dambiche nyamsul lembe kulung sangpo ngechung ki semba janchub ki semdang tini dambiche chalwe ki piyin tinzu samshimbe koni gato dang dembe dambiche nyamsul lembar shus. Cuando practicamos el Dharma sublime y sagrado, nuestra motivación debe ser excelente. Esta debe ser una de renuncia y de bodhicitta. Así como el recordar qué afortunados somos, cuántos beneficios nos ha traído el haber encontrado el Dharma. Generemos alegría e inspiración porque nos hemos encontrado con el Dharma. Y con esto en mente, por favor, practiquen esta sesión que consiste en escuchar y reflexionar. Hansu da lam nyamsu lembe ki rimba da lam rim sanamido da lam nyamsu lembe lendang ki gorim di kandichini tini doku gre sini deshu pikabre dan dela kasa dunsen namba ngayi benang nganzu tanda da shiba lamdu ani manor matuwe nyamsu lembe lendang di kandis nyamsu lengu gre sini deshu pikabre. Ahora estamos hablando acerca del sendero y de cómo entrar al sendero, cómo practicamos una vez que hemos entrado al sendero. Y comenzamos aprendiendo acerca de las etapas del sendero, cuál es el progreso, cómo avanza uno en el sendero. Lam Rim en tibetano significan las etapas del sendero. Y dentro de Lam Rim hablamos acerca de estos pasos, de estos peldaños, podríamos decir. Y tienen una secuencia cronológica, ¿no? O si no cronológica, por lo menos tiene una secuencia, ¿no? Que tiene que ser practicado primero y que tiene que ser practicado después. Y esto es lo que hemos estado hablando en estas sesiones, en este curso. Hay 5 puntos principales de los cuales queremos hablar. Hemos hablado de los primeros 3 y ahora hemos llegado al cuarto, que es cómo. ¿Cómo practicamos este sendero inequívoco? Aquí es donde nos encontramos. Nachidang nganzu lamji rimba dinzu shiye di nega chimbore nyamlin jebala pena ngaranzu sajachila dogu goya na matuwe ki ngon la ani sajati chok kawala yopa ani sajati ki chik chase dangse dinzu kande yinpa ani dela nganzu tati kare kare chiku ki yopa chok kawala dogu goya ba
튠겐당 갈겐 가리여바 차상디 수수야고 하고베코니 사제들 침바이나 아니 강에 메바 바치 메바 교부교부치니 로사게 사제들 랩투 걸어봐 다 된데 가양 하마고 와지니 되니 직 초조초조를 침바이나 되니 람갈라 강에 망버트 세기래라 강에 테베 값은 가나서 동린 제시기 말해 아주 다리제요 말봐 배낭한주 강다고 직 자고고요나 당번이 거지 트레이닝 망고 제고도 와 디차상 제니 침바에는 자도 그러와 근데 가양 마인바니 직소서 셰르파 메바제 안주 가르쳐 그러지 자외 뭐 값라 acclimatization 세로와 딘저이 가양 메바진 람상 남가를 유도바 나시진 교샤반데 냥가서 그러와 네 능아란서에 journey to enlightenment 니 데라 람기 림바시에디 내가 서버 차겨래 딘디다 당분이 냠레 마제병원라 따와가레임바 곰바가레임바 쥐바가레임바 데라 가젠가레 용시그레스 용베가스네 칸데스 돈렌 제고 그래서 대샤상등 아주 다리 제들라더니 람림라 로종장 선다 데는 아주 쉬운 데로 로종장 거래 Las etapas del sendero. Necesitamos saber cuáles son, eso es muy importante. Es algo que debemos de estudiar, tenemos que recordar cuando estamos practicando. Por ejemplo, si estamos planeando un viaje, antes de empezar el viaje, primero tienes que saber a dónde vas, ¿no? Y una vez que sabes a dónde vas, sabes qué dirección debes de tomar. Tienes que saber cómo va a ser el clima, porque tienes que preparar cosas para llevar contigo. Cuáles son los posibles peligros que tal vez nos encontremos. ¿Qué cosas puedo hacer para que mi viaje sea más seguro? ¿Qué cosas puedo esperar? ¿Qué cosas me voy a encontrar? Todos estos son puntos muy importantes porque sin ellos corremos el peligro de encontrarnos muchos obstáculos, muchas barreras, pero si nos preparamos, vamos a poder llegar de manera rápida, de manera ágil, seguros, sin muchos obstáculos. Pero de nuevo, si no sabemos esto, nuestro viaje va a ser más difícil si no nos preparamos con antelación. Por ejemplo, para escalar una montaña nevada, esto es algo difícil. Requiere entrenamiento, requiere preparación. Y preparación previa, ¿no? Es que se tiene que hacer mucho antes de comenzar el viaje. Uno no hace este tipo de viajes sin preparación, sin entrenamiento adecuado. Nos vamos a meter en muchos problemas si hacemos esto, porque no nos hemos aclimatado. No estamos familiarizados con el proceso de escalar en nieve, por ejemplo, ¿no? No tenemos el equipo adecuado, etc. Y por eso es tan importante prepararnos. Y este viaje al despertar requiere también de preparativos. Es igual de necesario hacer preparativos para este viaje que para escalar una montaña nevada. Necesitamos entender bien qué trata, qué va a requerir de nosotros. Y esto incluye, cuando se trata de la práctica, cuál es la perspectiva, cuál es la meditación, cuál es la conducta, cuáles son las faltas que corremos peligro de caer, ¿no? ¿Cuáles son las trampas? Tenemos que saber cuáles son cada uno de estos y entenderlos de manera directa para poder prepararnos. Cuando hablamos de las etapas del sendero, en este contexto, hablamos de las etapas y de cómo nos preparamos. Sabemos lo que nos vamos a encontrar.
당아주 너드이나 람지 림베콜라 럽존자에디 알아서 있는지 당아주 남기 지 프로젝트 첨부지 제거거나 프로젝트 되게 당부지 vision ki blueprint ho chung ro ba ti ko ro ba ti mena tene nga zo proceed che tu mar ba de na shin chi da nga zo nyamlen che be ke ngon la tene da thesam komsum na to ba che be ka su la tene nga zo di da blueprint ya ko chi tempo chi ri da je mang bu chi ta ne ro ba ya ko chi su go ra de da bu chi den de yin de nga zo sheda da lo mangba chige ring la tini penna shirchin da we no lo mangba chikali kyam ta ge ro kimsen tini re so so gi lamga di ani dosa da norsa kare yim ba ti seba ha ko wa ta tini tanga ju chege sheba ina uma dang ta se ge ro wi dang ta se ge ro wi di roko sa yim ba tang 타디 너세게 람카 망고 여바든지 세브 하고베 체들라더니 쟁이 예와 망보 제기 샤네다 아주 저바 망보 지게 하네더니 럽존 장고에 김센테 딜라 도드거래 오마나 시친데죠 ¿Qué quieres decir con esto? En resumen, a lo que me refiero es que estas etapas del sendero deben ser estudiadas. Tenemos que familiarizarnos con ellas, con cuáles son. Es como cuando comenzamos un proyecto muy grande. Tenemos que tener ya una perspectiva de qué se va a tratar el proyecto. Necesitamos tener ya el plano, digamos, o el anteproyecto de cómo vamos a comenzar, qué necesitamos para lograr nuestro proyecto. Tenemos que tener por lo menos un boceto, un esquema de cómo vamos a proceder con este proyecto. Y esto se hace antes. Y es lo mismo con la práctica. Antes de sentarnos a practicar, tenemos que estudiar y después tenemos que reflexionar. Y solo entonces podemos meditar y la meditación va a valer la pena, ¿no? Estudiar también incluye escuchar las enseñanzas. ¿Qué quiere decir preparar este anteproyecto o este esquema para en el contexto del sendero? Por ejemplo, el estudio puede hacerse en una shedra en esta escuela dármica. Hay unas monásticas y unas para estudiantes internacionales y se llevan varios años y lo que enseñan es justo eso, a dónde nos va a llevar este sendero y cuáles son los peligros que nos vamos a encontrar. Utilizando la terminología del Dharma, tenemos que entender, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el camino medio y los extremos. El centro del sendero es el que tenemos que tomar. Los extremos son los peligros donde podemos caer, ¿no? Es donde podemos desviarnos, donde vamos a encontrar obstáculos. En el contexto de la Shedra hay muchas definiciones y clasificaciones de estas definiciones que tenemos que memorizar y debatimos para de verdad definir y desarrollar certeza respecto a cuál es el sendero y cuáles son los peligros de extraviarse. Es lo mismo con la Madhyamaka. O sea, esto es muy importante, por ejemplo, en enseñanzas como la Madhyamaka, la Prajnaparamita. ta ina yang ge chambu chik di azu namju se ge ro
namju the idea of enlightenment and the Dharma is interesting, but actual process is boring. And maybe nga zu mang che wa di tangbo idea ne ko chu pe excited da cha ani process la le bi de sama mang che wa da kale tanyam da sha sha ga wa la por tu tek wa chom ba ka su la da to zu ji mik pa chom bo chun du chom bo sam ba kya che stang de la nga zu tek ba chom bo la wa the idea de be shi wi ji karasa go ra ning je bo da bu che ani process kang le bi de sama de ni pe boring da wa cha so na de yong mi do wa da ngone je na boring yo ma re da kare sa na it will become actually more interesting ro wa when you practice process ine yang tang go chu gu mi do wa ti kali dire pena nganzu re go chu ye de chu do wa then go chu na process kora it will become more and more interesting, but it seems boring at the first level. Hay un punto muy importante a considerar, porque normalmente cuando pensamos en el despertar, la idea del despertar suena muy interesante, ¿no? Pero cuando pensamos acerca del proceso de la práctica que nos va a llevar al despertar, eso es lo que encontramos aburrido. La idea es muy excitante, muy emocionante, especialmente en el contexto del Mahayana, ¿no? La perspectiva Mahayana es tan vasta y requiere mucha diligencia, mucho tesón. Una perspectiva vasta. Una motivación también muy vasta. Y desde este punto de vista, la idea del despertar suena maravillosa, suena fantástica, suena lo mejor que podemos hacer. Pero por el proceso parece que caeríamos digamos, nos aburrimos, ¿no? Y le perdemos interés a la idea, pensamos que es tedioso, a pesar de que la meta es maravillosa. ¿Y por qué pensamos que el proceso es difícil? Bueno, el proceso es difícil al inicio. De hecho, cuando no hemos ni siquiera comenzado. Porque si no hemos ni siquiera comenzado a recorrer el sendero, puede parecer muy aburrido. Pero una vez que entramos en el sendero, una vez que lo comenzamos de manera auténtica, se vuelve muy interesante. De hecho, si lo observas de manera cercana, no hay nada más interesante que el tratar de entenderte a ti mismo. Puedes pensar acerca de otros objetos, la luna, el sol, el espacio, el Big Bang, todo esto suena interesantísimo. Pero si lo consideras de verdad, en última instancia, el explorarte a ti misma es una de las cosas más interesantes que puedes hacer.
Lo que estoy tratando de decir, para entender este sendero, tenemos que practicarlo, ponerlo en práctica. Si no practicamos, si solo tratamos de imaginar cómo es, esto se va a sentir como muy seco, muy ajeno, ¿no? Cuando escuchas qué es lo que sucede cuando uno llega al primer boom y etcétera, ¿no? Todo suena como medio raro. No tiene mucho sentido para nosotros, nos cuesta mucho trabajo relacionarnos con esto. Sentimos que todos los budas y los bodhisattvas están tan lejos de nosotros, ¿no? Pero cuando estudiamos la Prajnaparamita tenemos que estudiar esto de manera muy extensa. Al mismo tiempo, para que tenga sentido, si entendemos que este es un esbozo, que este es el anteproyecto, digamos, o el itinerario de mi viaje, ¿no? Y lo vemos como un experimento y podemos ir avanzando y con introspección ir revisando si está sucediendo o no. Vamos a entender que esto es un mapa. Es un mapa para nosotros y es de gran ayuda. And it was really ta dordi na chö lam do wa segrwa ngara so namgi chö di lam chabar chebala ta nga ju nyamlin ti dis ma je na lobjong jang ba cham je gi da di chi ko concept idea da was ma do je nga ju chowa de shira le mi da wa denin so so le to zo je lalin ta ni ani so so mi se na la ka nge the ong de pe cha na la song sha pe ke pe na nga ju da na yong de 나와 람도 계속 냠내 열어 와. 그래서 제나 오늘 다 쳐디기 펜도고도 다 딩원행에 강한세 송 삼백이 초하실래 그러 와. 어디 신이 저 람도 도와서야 될라더니 오늘에도 삼백 20개 그래. En resumen, sabemos que tenemos que integrar el Dharma al sendero. Tenemos que hacer del Dharma el sendero. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que practicar. Sin practicar, de hecho, el sendero, lo que estudiamos, lo que aprendemos, son menos conceptos. Solo va a estar en nuestra cabeza, no nos vamos a conectar con esto emocionalmente, ¿no? Porque no lo hemos aplicado, porque no nos hemos involucrado a nivel personal con el Dharma. Pero una vez que lo ponemos en práctica y lo aplicamos a nuestras vidas, se vuelve completamente distinto. Puede haber dificultades como por ejemplo que nos enfermamos. Y las escrituras dicen, tenemos que integrar la enfermedad al sendero. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aplicamos el Dharma, incluso en las dificultades, incluso cuando estamos enfermos, incluso cuando nos hemos lastimado, cuando podemos aplicar el Dharma en tales situaciones en nuestra propia vida, pensamos, ok, wow, el Dharma de verdad me ayudó. El Dharma de verdad eliminó el sufrimiento que estaba asociado con esta enfermedad o con estas dificultades que estaba atravesando. Y cuando esto sucede, entonces comenzamos a cultivar esta certeza de que el Dharma es aplicable, es beneficioso, es algo que sí, que vale la pena integrarse, ponerse en práctica. Solía decir que el Dharma es inútil hasta que lo aplicas. El Dharma no hace nada.
Así que sean practicantes de Dharma. Ah, okey. No un acumulador de Dharma que solo colecciona cosas, que nunca usa. 다 도드나 아니 람기 림바든 셰디 ngazu chuje kana nega chumbar hesngi dishugoyo tini sheba zamji digi mari bejo danggo gore sini tini shini ngone dani gidini dinzogi kejo dang peyen dinzo ngana zolo ngone re dusa me ngeshi gire sini dishugoyo. Cuando hablamos de las etapas del sendero, esto es algo muy importante a considerar. ¿Qué es esto? Solo el saber acerca de las etapas del sendero no es suficiente, tenemos que atravesarlas, ¿no? Tenemos que aplicar este conocimiento, ponerlo en práctica. Lo que esto significa es que vemos los beneficios, vemos las cualidades extraordinarias que surgen en las distintas etapas del sendero. Y tenemos que poco a poco incrementar nuestra certeza al respecto. Tini chue di bejo dangbayi na ngazu namju chue gi tsengi sha yongde kapsula chue se di dungal selje re sini tsengi sha gira wa dizo ngone re dusa me gidini ngeshi gire. Cuando aplicamos el Dharma, la definición misma del Dharma es que es aquello que elimina el sufrimiento. Cuando aplicamos el Dharma, cuando de verdad lo aplicamos, eso es exactamente lo que hace. Y esa es la definición de Dharma, es aquello que elimina el sufrimiento. Cuando confiamos en él, cuando tenemos suficiente confianza. 다 tini ngazu khasang lamgi nyamsu lensul dila dordendang da gepar sheba asin ni yore shung nangla tini da dordendi domshi dawa dila tini jangshi, jongche, jangja, jangre sini da tini namba shiki kone tini ngazu nyamlen che kuku yore sini sungparwa. La manera en la cual practicamos el sendero se puede explicar de manera muy breve, de manera elaborada. La presentación breve acerca de cómo uno logra esto incluye 4 categorías o 4 cosas que tenemos que recordar. ¿Cuál es la base de la purificación? ¿Cuáles son los métodos para purificar? ¿Qué es lo que purificamos? ¿Y cuál es el resultado de la purificación? Estas 4 cosas resumen el sendero y cómo aplicamos el Dharma. Espero que estén siguiendo el texto de la plegaria de aspiración del Mahamudra. I hope you are following the text, yeah, Mahamudra aspiration. 다 tini ngazu danda gyu lama di ta den nang ni chidang tini gyu lama korang nang la jangshi chongje sasang sung yore ine yang ta den nang ni zo di kare sung yore sana tangbo chido wa jangshi di kare re se de ta gyu lama ki nang la tini lungdang rikpa pe la soba mangbo tini sangye ki sung sha bin do din su nang la kung tu ne jezun chamba gomba ke ta deshi kepa shivuj kyap sha yore. El Uttara Tantra Shastra, este texto que llamamos la suprema continuidad o la continuidad sublime, habla de estos 4 aspectos de la práctica en el sendero. ¿Cuál es la base de purificación? Los métodos para purificar, etc. Sin embargo, de estos 4, el punto que se explica de manera más
más sí, extensa en el Gyu Lama o en el Uttara Tantra Shastra, habla de la base de la purificación, habla muy precisamente de qué es lo que se trata. Y citas diferentes escrituras y habla de manera muy elaborada de qué se trata, cuál es la base de la purificación. Y lo relaciona con todas las enseñanzas del Buda, con las cosas que encontramos en los sutras y comenta estos. Es, fue compilado por Maitreya y comentado por Maitreya en el Uttara Tantra Shastra. Ta nge danji shubha nashi nga zu jangshi di tawa rwa. Tawa dang deba yode bachire. Ta jangshi di yakpa hama kona, teni jangja dang jongje dinsu tosu chudu go. Di indi ta tawa di yakpa gyula gebe chedala teni nga zu dekola ta samno mangbo chitani teni lojo mangbo jangyo re. La perspectiva misma se asocia con la base de la purificación. Esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Si no entendemos cuál es la perspectiva, si no entendemos de qué se trata, qué queremos decir cuando hablamos de la base de purificación, si no entendemos cuál es la esencia y qué se tiene que ir, qué tiene que ser purificado, no vamos a entender cuáles son los métodos, no vamos a entender nada. No vamos a entender la esencia ni el punto de nada. Pero si tenemos una idea muy clara y tenemos certeza respecto a cuál es la base de la purificación, todo lo demás se aclara en consecuencia. Y por eso es que se hace tanto énfasis en clarificar cuál es la base de purificación, sí, la base a purificar. Di indi ta nga zu ngema ki kepa dinsu, ruptop dinsu kandang la teni tawa kapsula mangbo chi dweleng na yorwa. Ta tsowa di nga ranzu la chi manor matuwa tang trusa norsa mangbo chi yodi ki yoba indi. Teni deko la sashe mangbo na yore, kasha mangbo na yore, nanggo yikimsen diyan dire. Ta nga ranzu la chi tawa tul na mangbo chi tul dugu yoba indi. Ta di manor matuwa di kechumbu du usani ta. Dela teni gyaga tang, pe tang, kepa tang, drupa chachangi teni nga zu ina ta karasa gore shimshuk mangbo shiran nangni teni nga ranzu la ta lam mangbo tuyan yorwa. Es por esta razón que tantos académicos, tantos mejasidas, tantos grandes practicantes discuten esta idea de la perspectiva de manera muy, muy elaborada y muy, muy detallada, de manera muy minuciosa también, porque tener un entendimiento muy puntual de cuál es la perspectiva hace que la meditación y la conducta se vuelva mucho más fácil. El resto del sendero se clarifica. Y es por esto que vemos que los practicantes debaten acerca del tema tanto. Debaten, refutan las perspectivas que son incorrectas, afirman cuál es la perspectiva correcta, ¿no? Y hacen esto muchas veces porque es un proceso de refinar su entendimiento de cuál es la perspectiva correcta, de cuál es la perspectiva adecuada. Porque si no tenemos la perspectiva correcta, todo lo demás se vuelve también incorrecto. Y esto se hizo mucho en la India, en el Tíbet, ¿no? Los grandes eruditos debatieron muchísimo respecto a la perspectiva y enseñaron de acuerdo a la perspectiva adecuada, mostraron todo el sendero de acuerdo a la perspectiva adecuada. Ta dinde indi nga zu drupta teos mindawa tang, tekpa mindawa tang, teni chuluk mindawa yorwa. Dinzo yang teni gomba tang choba dinzo la jitang dezamki mindawa kaya yo mara, totang tabu tabu re. Ta ina yang tozo chi mindawa maang cheba di tawa ni yung go re.
Tini tawa dili shani, shile shani, ta tawa kapsula nga di kebar di karijini yungu yoresana. Jik denpa dan, jik chulpa tini rang mare, ine yang samlo tang yungdu samala, pena, ta nganzu uma talgyu da rangyur se, dawa dan rangdong dan shindong se, dawa da tini mango yorwa, kebar yorwa nganzu nangpo sangyul. Dinzu chasang di kariresana, lamka di norsa nyi yorwa, norsa mangbo yore, norsa nyi yores, ta takbar tawa dan chebar tawa ta nyi di. Norsa lamka di nyi nala dudugo. Ta kashi kari tongo yoresana, chebar tawa di nyinga che dos. Di indi nganzu dili mikse chik zadun che gogo dos, di nanshin ka tawa chi dan nyamlin shuk chumbo chi zaldun dang pare. Pena gombuluru dawa cha shaba ina. Kongi da mare takta dan cheda nyi yobe nane da dangbo gombuluru dawa ina ngaranzu zogo di da takzin di nganzu nyota cha jire dos, nyinga cha ji dos rwa. Dada nganzu da mikse chik zadun che gogo do songni da nganzu di chik nganzu namju sammo tawe sol cha rwa, uma se. Ta dega nanshin jizun jamba gomba dan tome kong namba ki gongwa shedang de la joda yinba jikwa re de ina yang da o da tongba nyi se di tada ji gaye di shuk che da na chebar tawa lhuwe nyinga dos rwa. Mezin la lhuwe nyinga dos. Mezin di tongba nyi sa ina da de kong tuda che yor. Ani kongi da de la tene ngaranzu la da cheda la pa kyobe ki tabshe di jizun jamgung ki shungda dizu nala da nga zu namji rangyu ba sana midu, shindong sana midu, dizu nala shukshaya yung korwa. Dini takta la lungye ki tabshe di maang cheba di tude che di kumbul ludub ki kong nambala yoba yin di dini da ume dang dizu shung nala rangdong dang dini dinzu kapsu la shukshaya yung korwa. Di yin di da di nyi ki zogu di kanda nga rangzu la norsa nyi yo na niga li kyobe ki tabshe nang korwa. Ine tsaldun di da kong namba ki tude jesa di tos dagi mida wa. Jigi jik da takta la lungye nyinga di nyinga che du kong di dila zadun nang bare. Jik di cheda la lungye nyinga di che du kong di dila nga zu zadun nang. Da dus kuwa le na ani kong namba chasangi kongba galme du sambo tang tu kore, nyamlin che tu kore. Cuando hablamos de los distintos tipos de enseñanzas, especialmente que encontramos en el budismo, tenemos diferentes vehículos, distintas tradiciones, y vemos de hecho muchos puntos similares en la meditación, en la conducta, que se ven muy parecidos, se ven similares, pero hay diferencias o distinciones, distintos énfasis que se hacen cuando se explica la perspectiva. ¿Y qué distingue estos énfasis o cómo es que estos distintos énfasis que se hacen en distintas tradiciones son distintos o son diferentes? Por ejemplo, se trata de distintas tradiciones tienen distintas perspectivas. Por ejemplo, los prasángicas contra los auténtricas, los consecuencialistas comparado con distintos tipos de escuelas mayámicas. O tenemos, por ejemplo, la escuela de el vacuo de sí mismo o vacuo de otra cosa, ¿no? El Rangtong y el Shentong. ¿Cuáles son las diferencias, digamos, de todas estas escuelas? Cuando se habla del sendero hay dos peligros. Hay dos maneras de equivocarse cuando estamos recorriendo el sendero, y es caer en el extremo del eternalismo y el extremo del nihilismo, ¿no? Entonces hay dos maneras en las cuales las cosas... hay dos peligros principales de cómo nos podemos desviar del sendero correcto.
cuando hablamos de distintas tradiciones, ¿por qué son estas distintas? Porque se hace un énfasis distinto de cuál es lo más riesgoso. Por ejemplo, para unos piensan que el nihilismo, el extremo del nihilismo es mucho más peligroso. Y entonces esta escuela va a dar enseñanzas, va a instruir a sus seguidores para evitar, va a hacer un énfasis en que evitemos el nihilismo. Por otro lado, hay escuelas que consideran que el materialismo o el eternalismo, digamos, ¿no? Esto de pensar que no hay impermanencia, yo qué sé, ¿no? Entonces, sus enseñanzas hacen que nos alejemos de eso. Ndi kasu takta dang cheta sene tigre ine nga zu kodi wachir na nilu di yobare sambi ki zimba shugun shirwa di la samja che chira kashi yang kashi ki ta o ta yobare chidi sama di ki dokshu meba di nilu re du sambi zimba shungu warwa di yoba da meba da yang nga zu takshi labdi chi deoshi inji ki la kod kabu charugwa yuzin nilu re samba da mezin se. Cuando traduzco estos dos términos, tacpa y chepa, en español puede ser difícil de traducir. Entonces dice que porque tal vez es mejor traducirlo de esta manera. Una es la perspectiva que cree en la permanencia. ¿Qué es este eternalismo? Creemos que fundamentalmente hay una realidad que existe de manera sólida, existe de manera esencial, independiente de nosotros, ¿no? Esa es la perspectiva de la permanencia. Y el otro extremo, el nihilismo, es el que piensa que la realidad no existe para nada, ¿no? Y entonces tenemos estos dos extremos, el de la existencia y el de la no existencia, ¿no? Y estamos hablando de la realidad misma. Si la realidad misma existe, tiene una existencia real o esencialmente no existe. Estas son las dos perspectivas extremas, digamos, los extremos en los cuales podemos caer. Por ejemplo, Nagarjuna, desde su perspectiva, lo más peligroso, para él lo más arriesgado, es el creer que la realidad existe. Entonces, como antídoto a esta perspectiva de creer que la realidad existe, enfatizó tanto la vacuidad. Tenemos este profundo vehículo de la perspectiva y enseñó la vacuidad. Otros bodhisattvas, como Maitreya y Asanga, vieron que si la perspectiva de la vacuidad no se entiende correctamente, si uno refuta demasiado, si uno exagera demasiado la vacuidad, mucho más de lo que se necesita, ¿no? Mucho más de lo que es adecuado, digamos, ¿no? Si nos damos una sobredosis de vacuidad, vamos a pensar que la realidad no existe, vamos a caer en el extremo del nihilismo, ¿no? Y entonces nos vamos a aferrar a la no existencia, esa se va a convertir en nuestra perspectiva, que es el nihilismo, ¿no? Y entonces ellos consideraron que este era un gran peligro y su antídoto para esto es enseñar una perspectiva que está mucho más alineada con la perspectiva Shantung. Y esto fue para proteger a los practicantes de caer en el extremo del nihilismo. Y entonces en estas enseñanzas no se enfatiza tanto la vacuidad. Así que tenemos estos niveles en los cuales, ¿qué es lo que más se enfatiza, no? Y estas son reacciones a las preocupaciones del autor, lo que piensa que es más peligroso para sus discípulos. Y por eso es que encontramos distintas perspectivas. Tangi di kanchi ni shugu yesine ke nambala nga zu di tsigang tangbo chido wa
장시 디 가르레스 랍나 살동 숭죽스는 칙숨도아 살와세 칙저레 동바세 칙저레 숭죽세 칙저레 돈다 숨이르 띠나라 장시 디 셈긴고 살동 숭죽 디 장시레스 라버와 딘디다 간주 남바 상지 베게 람 용수 족바다 곰볼루 쭉 당 토메 당 가차장디 루루 당샤나 디식 나라 뒤데르 그러봐 다디 나니 ngazu tok koe de kareresna sumbadire sungjuk seishdoa ti mato yongsong ngazu khorwala thulde bare ti tone ngazu dol kogor ta di tok war jebala sungjuk re slapshana koe kan yo mare kale khobo shiushor ta ona khare sungjuk re se sama sung se ji ni ro ba 이 레스다 가리 레스도 송디 가리 레스도 살와당 동바레스 대시 잡고 그러봐 다디 대시 잡아 잡발라 나가나도 단다 차라 샤샤고야 아주 남바 상제 바단 하버도 매균 낭들 아주 룩스니로 봐 사모타베 룩당 갸진접에서 땅 아주 디 룩스니 그 나라 뒤디가 차상 견주 초니 당 코나마 차상데 다데나라 사모타베 솔세 디기 가리 대시 잡레스나 sikni pasdoa tongba said karare said deshik yapang bare zadun de che teni gyachin che besol said gare deshik yapang bare sana jejun jamgon da loben thome kon joge sol de teni ni pas 당보시도a wesal wa deshik yabar ta ngana su tongba re samne jimba ine yang sungchu le leptu ga mare wesal re sambe ki 꺄마라 대바에네 숭줄 레트고 레브 고사디 숭주 세래 이내야 숭줄 레버 제바라타 사와다 동바 림바신도 데셰 꺄네 갈레갈레 도고 그런 마도 지기 숭주 레스 라바지기 가야 펜토가 말해 그러봐 제자 안에 간주다 우마릭 소 두세단 잠주 댕아세다 셰다로 구주 니시 망볼 롭종 장거라 봐 차상데 디코라다 디식숨디 롭종 장거라 살동 숭주 스토거에데 숭주 임바 간식라 디도버 제발라타 사와 가르레 동바레스디니 동바디 차상 고물루르기 당아주 슝데즈 나르말 dob전 장거레 디시캡거레 데니 와사 임베 인소디 잠주된가 콜라 디시캡 용거레 데니 숭주 임바든 저 당아주 ngakapsol라 조 숙성배 봐 디딩이 디기다 지 가서 백그라운드 세고 말해 말아주기 지 차상대 디식나는 뒤디기도 와. 이유는 뭐지랑 아주 배제 장애 차상대. El séptimo verso tenemos esta. En el séptimo verso tenemos esto que dice que la luminosidad última es la vacuidad. Esto habla de la naturaleza misma de la mente. Es la base de la purificación. Es el verso 7 que dice que la base de la purificación, la naturaleza de la mente, claridad y vacuidad en unión. Entonces, en el contexto del sendero budista, tenemos este énfasis. Eso es lo que resume el sendero budista, lo que dijo Nagarjuna, lo que dijo Maitreya. Tenemos estos dos vehículos. El de la perspectiva profunda o el de la conducta vasta. Y podemos clasificar las enseñanzas sutras en estos dos vehículos y aquí se habla, aquí lo abarcan todo. 디 단디 nganzo ina karse nangbe ki tawa thamje donga tawa thamje ki formula ta utredo a samdong sungjuk se di Yes.
Esta es la fórmula esencial que resume todos los sutras y los tantras del budismo. Este verso que dice, la naturaleza de la mente, claridad y vacuidad en unión. Esto resume el budismo completo. Tenemos 3 palabras aquí. Tenemos luminosidad como la primera palabra, vacuidad y luego en unión. Así se dice, en tibetano esa es la gramática, ¿no? Son solo 3 palabras. En español tenemos por ahí una preposición y así, ¿no? Pero lo que tenemos que entender y la realización que tenemos que obtener es la unión. Tenemos que reconocer que es esta unión de la luminosidad y la vacuidad. Si no llegamos a entender cuál es esta unión, vamos a seguir deambulando en el samsara. Si entendemos cuál es esta unión, a esto es algo que se le llama liberación. Pero esta unión es compleja de entender. La palabra unión en tibetano y no solo en tibetano, también en español, implica que hay 2 cosas, un par de algo. Y aquí el par, el binomio, son la luminosidad y la vacuidad. Y para poder entender qué queremos decir con unión, tenemos que entender cuáles son los elementos de este par, ¿no? Tenemos que entender qué significa luminosidad y qué significa vacuidad. Y para enseñar esto, tenemos justo esta clasificación, ¿no? El vehículo de la perspectiva profunda y de la conducta vasta. Y para enseñar, tenemos que separar de estos 2. ¿No? Los enseñamos, digamos, en orden cronológico, no hablamos de los 2 al mismo tiempo. Porque cuando enseñamos, tenemos que enseñarlo en una secuencia, ¿no? La pedagogía nos requiere explicarlos en una secuencia. Entonces, en la perspectiva, en el vehículo de la perspectiva profunda, entendemos qué es la vacuidad. Y en el vehículo de Maitreya y Asanga, de la conducta vasta, entendemos qué quiere decir luminosidad. Pero si lo dejamos ahí, no vamos a entender cuál es la unión. Si nos aferramos a que las cosas son vacuidad, esa no es la unión. No hemos entendido lo que es la unión. Si nos aferramos a la luminosidad, al aspecto de las apariencias, no vamos a haber entendido lo que quiere decir unión tampoco. Pero cuando estudiamos, entonces entendemos primero estas cosas por separado. Por ejemplo, en el vehículo de la perspectiva profunda tenemos 6 tratados de lógica escritos por Nagarjuna que enfatizan el aspecto de la vacuidad. Y tenemos los 5 tratados de Maitreya que enfatizan el aspecto de la luminosidad. Y una vez que entendemos esto, llegamos al entendimiento de la unión. Y esta unión es lo que se explica en el Tantra, en el vehículo del mantra secreto. Entonces, estas 3 palabras explican muy bien. Si las entendemos, vamos a entender lo que quieren decir las enseñanzas. Pero la culminación de este entendimiento es cuando entendemos la palabra unión. 다 돌디나 아주 남바 상제빈 동학기 다다는 아주 장시스 따와까지 셰베가 버와 따와데 가레레스 닝부더지 라바이나 드니 동안일을 샤주어를 따와 카가다 마르데 나다 잘든 거네로 와 드니 단다디 살동 세시도 와 살동 세디 다
다치당 똥바세디 도카랑기 깝기 따와디다 짱마다 그래 디 아니 아주 콤블루르기로 룩스에 들어봐 다드니 살와 세디 다 도당하게 니가 발라 참줄 브리지 따와들 거 체가 나와지 50피리라고 그래 디 지준 잠근기 따와들어와 자두는 난 거대 근데 송죽 응외디다 아니 가두이다 냠len tawa yung gur kadi nyamle che sen ngak ka sun nyam che gur tin de ka sula ta saltong songjuk se sumye benani saltong ni budi dola shana ya tigre yana tongba din doka ki tawa zo de dang de ni sawa de da dini gum bar ki wa chega da wa chi dang de ni songjuk se de da ngak ka su tawa chang ji mai mo ngo su nyamlen che ke tapshi de ngala yore do ka sula songjuk sungre de ne da songjuk tegar tu de ni 제 탑 네트 눈이 냠린체 된수다 뉴뉴로 와 오다 디숨 나라더니 따와 순가데 창되긴 수로 없어요 두스 나기 냠바니 그 따와세도 하면서 디레 냠바니 그 따와세다 순주세데 지바레 Las enseñanzas del Buda, el sendero budista, puede clasificarse, o sea, la perspectiva puede clasificarse entre la perspectiva sútrica y la perspectiva tántrica. Pero cuando hablamos de la esencia, el punto principal, la esencia de la perspectiva budista se resume. Se pueden enfatizar distintos aspectos en distintas enseñanzas, en los sutras, en los tantras, pero cuando se habla de la esencia, es justo esta línea, es la unión de la luminosidad y de la vacuidad. Tenemos estos dos términos, la luminosidad y la vacuidad. Y por ejemplo, la vacuidad se enseña de manera muy clara en las enseñanzas sútricas. Por los eruditos, por seres despiertos. Y están explicadas de manera muy precisa qué quiere decir la vacuidad. Y eso lo encontramos en el vehículo de los sutras. Cuando se habla del aspecto de luminosidad, esto es algo que se enseña tanto en el vehículo de los sutras como en el vehículo de los tantras. Y cuando hablamos de la perspectiva de los sutras, tenemos a los textos de Maitreya, y estos de hecho fungen como puente entre los sutras y los tantras, y enfatizan esta idea de claridad, de luminosidad, de esta capacidad cognoscente. Y cuando hablamos de la unión, de la práctica, de qué queremos decir por la unión de luminosidad y vacuidad, esto se explica de manera clara y directa, de manera muy obvia, en los tantras. Entonces, de nuevo, la vacuidad se enfatiza, se explica de manera muy clara en los sutras. La luminosidad es, digamos, como la frontera un poco entre el sutra y el mantra. Y la unión de estos dos se expresa de manera muy directa y muy clara, muy aplicable, ¿no? Con muchos métodos que dan instrucciones muy claras en cómo aplicar esto. Y todo esto pertenece a las enseñanzas tántricas. Cuando hablamos de la perspectiva, de la unificación, perdón, de estos dos elementos, en particular en el vehículo tántrico se utiliza la palabra ecuanimidad. Esta
gran igualdad respecto al aspecto de la claridad y la vacuidad en la perspectiva tántrica. 당에 대해서 견주를 가르치는 시고에서는 찍된 간주 계란서다 좁다라 럽존 장매나 다디 녀다 망보 가래이나 삼바드니 용세그러 봐. 디 가래 계란서 양또 낭초 럽존 장용에는 라과도 등상 간주지 나가주나 vs 아상가 스타드니 망보지 용고도 봐. 지 콘존이 할람지 간주기지 이나 east west 기지 막 잡대서 근데 망보 지은 거다. 근데랑 말에 디는 간주 코라니가기 제든데 카가래 간줄라 고에데 코라니가 고거래 다들 람기 림바당 자든데 제당당 코라니기 되니 지 간주이나 다 투데낭사 들어와 간주이나 다 지기 딱달라 롱 년가 차도 삼바다 제다다 디 자든데 개발을 또드나 디주사상 람기 림바레 마도 지기 지 versus 되네 말해 와 디 고알레디 내가 좀 붙이자기도 아주 냠는 제베 값을라 디마도 아니 아주 우메숑도 럽전 장도 양 값값라지 미니 쪼바 잡되게 서러워지 고나 용도 와 아니 디 고나 거예요 말해 하고도 전에 당 아주 지준자 미바르 뭐지나 코나 바 차상기 되네 삼로 망보지 땅에 타마타마게 되니 돔디 되네 숨어다 배자 망보듯이 나라 안때 저 삼당 토바는 아주 냠는 제라 펜도 좀 보용을 했딩도 봐 디니다 간에 살바 고거 동바 고거래 라와 또고에도 숭주 또 고거래 되니 사와 장바 지네 동바 메나야 디게요 말에 동바 장바 지네 사와 메나야 디게요 말아 와 되니 지기 사와 숭바래 자든 당바래 지기 동바 자든 당바래 되고 림바 또도스미다 용거라 와다 두스다 공바 갈매도 똑바 세그로왕주 또 제들랑 에도 좀 쉬바인스 ¿Por qué estoy enfatizando esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque sé que muchos de ustedes que están escuchando han estudiado las distintas escuelas filosóficas del budismo, los distintos vehículos, las distintas perspectivas del budismo. Y cuando estudiamos estas distintas perspectivas y estos distintos vehículos, puede ser que surja esta confusión de que hay una perspectiva que está en contra de la otra, ¿no? Hablamos de Nagarjuna contra Asanga, ¿no? Como si fueran competidores, como si estuvieran compitiendo entre ellos, ¿no? Casi como esta idea de este contra oeste, ¿no? Oriente contra occidente, yo qué sé, ¿no? Sí, tendemos a pensar, ok, si hay dos partidos, ¿no? Tienen que competir y tenemos que ver cuál es el mejor. Pero quiero enfatizar aquí que porque he escuchado a alguien que estudió filosofía budista y después de cierto tiempo dijo, me siento como un niño inocente de una familia disfuncional. Como si el papá fuera Nagarjuna y la mamá fuera Maitreya o algo así. Podría parecer que estas dos perspectivas, ¿no? Están encontradas, ¿no? Se contradicen, ¿no? Y somos los hijos de una familia disfuncional donde el papá y la mamá están peleando. Por favor, no perciban las escuelas filosóficas de esta manera. Les acabo de explicar por qué la perspectiva es distinta. La perspectiva es distinta solo en términos de énfasis. Lo que cada autor pensó que era más riesgoso o peligroso para sus estudiantes, si pensaron que si sus discípulos se aferraban a la existencia a la realidad como existente o como no existente, debido a esto, ¿qué consideraron más peligroso? Es que dieron un énfasis a
a su perspectiva y esto también tuvo consecuencias en las etapas que describieron después, pero no es uno de unos contra otros. Si, si pensamos de esta manera, esto puede causar muchas dificultades, muchos obstáculos para nuestra práctica. Por supuesto, vemos que esto lo vemos mucho en los debates, sobre todo cuando estamos estudiando la perspectiva madhyamaka. Pero después tenemos autores como Mipam Rinpoche que dice, el destino final es el mismo, armoniza las dos perspectivas, ¿no? Nos muestra justo cuál es la unión entre estas dos perspectivas, entre este aspecto de luminosidad y el aspecto de vacuidad. Y no podemos tener uno sin el otro. Y la única razón por la cual tenemos dos es por el énfasis. Si creemos que si la realidad existe o no existe. Pero tenemos que entender que en última instancia no hay ninguna contradicción entre entre estas dos perspectivas. Si sientes que eres el hijo de una familia disfuncional, te entiendo, yo pasé las mismas dificultades, pero tienes que entender que este no es un error. Está diseñado de esta manera, es intencional esta diferencia de énfasis, porque tienes padres muy buenos que no te van a echar a perder. Imagínate que tienes dos padres muy difíciles, ¿no? No te la vas a pasar bien. Pero si tienes padres muy, muy dulces, tal vez te echen a perder, tal vez te malcríen. Si tus padres son demasiado permisivos, digamos. Entonces, el Nagarjuna es el papá estricto, ¿no? Que es muy directo. Y Maitreya es como una madre muy dulce. Imagina, cuando tienes estos dos, te- hay tienes muchas posibilidades de que te críen muy bien por el camino medio. Nagarjuna te regaña. Cuando Nagarjuna te regaña, puedes ir con Maitreya y Maitreya te va a apapachar y te va a decir no te preocupes. Y si Maitreya te está dando demasiado chocolate, y si todo parece demasiado bonito, Nagarjuna viene y te dice, sé realista, acepta la verdad. Le llamamos a esto las dos maneras de aproximarnos, o digamos, sí, dos metodologías distintas, ¿no? La metodología de la perspectiva, de la perspectiva la metodología de la perspectiva profunda y la metodología de la conducta vasta. Y tienes ambos. Y tienes que entender cuándo tienes que ir hacia Nagarjuna y cuándo tienes que acudir a Maitreya. Sí, si estás así como en un viaje, si sientes que todo es así como, si andas de happy go lucky, ve con Nagarjuna. Si estás muy deprimido, ve con Maitreya. Para que siempre te puedas mantener en el medio y por eso lo llamamos el camino medio. Creo que para hacerlo más fácil, Nagarjuna es como un cirujano del cerebro y Maitreya es el cirujano de corazón y nosotros necesitamos dos cirugías. Es bueno comenzar con la cirugía de cerebro, pero también es importante hacer cirugía de corazón.
¿no? Pero si hacemos una cirugía de cerebro, puede ser que las cosas se atoren en el cuello y no lleguen al corazón. Y entonces Maitreya dice, no, esto va a llegar al corazón. Nagarjuna te dice a dónde ir. Y Maitreya te lleva de la mano, como una madre guía a su hijo paso a paso, como caminar. Ese es Maitreya. Te voy a mostrar paso a paso cómo avanzar, cómo gatear, cómo dar tu primer paso, cómo aprender a caminar. Nagarjuna es como nuestros ojos. Maitreya es nuestras piernas. Necesitas ambos. Si tienes ambos, tienes todo lo que necesitas para recorrer el sendero. En budismo tibetano, somos un poco parciales hacia Nagarjuna. No sé si esto así era antes, pero eso sucedió por lo menos a partir del siglo XIII o XIV. Yo personalmente soy un admirador secreto de Maitreya. Así que ustedes van a ver mi rebelión, mi parcialidad hacia, así como me rebelo hacia esta perspectiva tradicional de Nagarjuna y Maitreya. 다 도디나 아주 살동 세디 되니 숭주도 또 그거래 되니 만어 마트바치 또 버제발라 아니 솔니카라 롭존차니 되니 아주 숭주도 또 그거래스 디네가 좀 버레스 Esta unidad de la luminosidad y la vacuidad. Lo que tenemos que entender y realizar. Y para llegar a una realización auténtica, genuina, inequívoca, tenemos que estudiar. De acuerdo a estas dos metodologías de las cuales habló Kempo, estas dos metodologías inevitablemente nos van a llevar a una realización correcta e inequívoca de qué significa esta unión. 당아지 지당 출룩이 등상 출룩 손에 쓰는 당 바이나다 gelug다고 당 gelug다고나다 조디 고물루릅 자든 단계로 와 당아주 까규 닝마 페시 사자람나 되게 메로 다 조디더니 뢰인 이가래 이내양더니 제준 잠건양더니 숙청버지 자든 지거 냠린 지거 Podemos pensar en esta aparente dicotomía entre estos dos aspectos. Podemos ver cómo se desarrollan dentro de la tradición del budismo tibetano, ¿no? Cómo se enfatiza Nagarjuna y el aspecto de la vacuidad en las escuelas de Shakya y Gelug, perdón, en la escuela Gelug, y en la escuela Kagyu, Nyingma, incluso podríamos decir Shakya, ambos se enfatizan, se habla de ambos, perdón, pero se enfatiza Maitreya y esta cualidad de la luminosidad en el contexto de la práctica. 다내 나니더니 저 공도사 찍다 율라마데 차디거래 Y las enseñanzas que enfatizan el aspecto de la luminosidad o claridad, cuando se pone énfasis en esto, se enfatiza entonces las enseñanzas contenidas en el Yulama, Uttara Tantra Shastra. 다 등수 안주 율라마게 저자디 외살임바 땅더니 다디 사와당 동바세디 근데 되변디 아니 디지 리기자 background 로지 슈바 인스턴트 거디 Quería ofrecer esta base, digamos, de conocimiento, porque estamos hablando aquí del Yulama, del Uttara Tantra Shastra, y en este texto
se enfatiza tanto. ¿Qué es la luminosidad? ¿Cuál es la luz clara en un contexto de luminosidad y vacuidad? Una de las cosas que me gusta de la metodología de Asanga y Maitreya, de Maitreya, perdón, y Asanga, en ese orden, que se conoce como Yogachara, es una metodología muy práctica. Todo es aplicable, todo es muy aterrizado. Tiene otras cosas, pero esto es una cualidad muy notable, muy admirable. 라서 다드링 도르디나 드닝 아주 냠랭기 시디 장시드레 드니 장시디 살동 송주드레 세다 데콜랑에 도스 아니 딩 아주 베긴 나테나 럽종 간스 장게레스니 데콜 딩에 드니 갑종라고 쉬바인스 El día de hoy, entonces, hablamos acerca del fundamento del sendero, que es la base de la purificación. Este es el fundamento de la práctica. Tenemos que entender a qué nos referimos con esto. Y se refiere a la unión de la luminosidad y la vacuidad. Quería dar esta información, sobre todo cuando se estudia, ¿no? O sea, asentarlo en el contexto cuando estudiamos en un contexto académico, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuál es la base de la purificación? 드니 게 좀 찍대다 아주 람지 림바세디 장마 짬제기 시당 아주 랑이시 게기 말에 베제 땅 바이는데 오늘 당내다 최 람도 도와서디 최디 동아 세제지 펜토도 삼베기 드니 미트니 망돈 줍되다 즉 인지kellanse to make it more interesting 와 process idea kyangba mai process korang the interesting resha saidi social ngishi chikiri din de ta ngaso count to budget tang ro na se de rego shuguyes De manera adicional, ¿qué queremos decir por las etapas de la práctica? ¿Qué quiere decir progresar en el sendero? Lo más importante de entender aquí es que no debemos de dejar estas distintas etapas del sendero como un entendimiento conceptual. Tenemos que aplicarlo. Tenemos que involucrarnos con estas etapas del sendero. Tenemos que integrar, tenemos que convertir el Dharma en el sendero. Esto quiere decir también que tenemos que integrarlo a nuestra vida cotidiana. Vimos también cuál es la definición de Dharma, que es aquello que elimina el sufrimiento. Y que una vez que, que obtenemos una certeza vivencial de que este es el significado del Dharma, es aquello que elimina el sufrimiento, vamos a tener una idea mucho más clara cuando recorremos el sendero. No debemos de dejar estos como una mera idea. Tenemos que integrarlos a nuestra vida cotidiana. Y esto va a traer un resultado muy claro, muy sólido, una certeza firme de qué significa practicar. tengasu 직 냠린다고 지디 다제 ngodo nyamlin je baina teni nyamlin je chawa thama de ngwa tangsana thank god it's finally done so then it's all my machine oh it's interesting I want to do more like then it's all sleep do wa Por ejemplo, cuando practicamos, cuando vamos recorriendo los preliminares, llegamos al final y decimos, ay, por fin acabé. Por favor, no piensen así. Cuando se involucran en la práctica de Dharma,
déjenla, o sea, cultiven un sentimiento de qué interesante es esto. Si sentimos que es interesante lo que estamos haciendo, cuando sentimos alegría, cuando estamos dedicando el mérito, que queremos más, esa es la manera correcta. Eso quiere decir que estamos practicando de manera adecuada, no cuando decimos, ah, ya, suficiente, terminó. On this note. 라서 장주 semjo rimboche mage banam ge gyureje ge ba nyambara me ba ya gone gondo pelbare sho